¿Todo les parece si ya empezamos, muchachos y muchachas? Pero acérquense más para acá, por favor. No, acá la primera fila. Aprovechen la primera fila. Venga. Y ahí. Venga. Véngase hasta adelante. Véngase para acá. No se queden hasta atrás. Está muy lejos. Digo, acá hay lugares, pueden mover las sillas, donde se sientan cómodos. ¿Podemos cerrar la puerta, por favor? Me dicen, ya está en la sala. Bueno, vamos a... Hay una persona que me está pidiendo la liga. Espérame, déjalo conecto. Para no... Le voy a dar el ID. Sí. Sí. A ver, ¿cuál se está gustando? Después de la una, Listo, pues vamos a empezar. Bien, pues primero que nada, buenos días a todos, muchas gracias. Esta es la segunda actividad que tenemos en este verano para los estudiantes de Cartografías 2. Hace 10 días, no, hace una semana, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue? La conferencia pasada. La conferencia de José Carlos Ruiz. Tenemos un filósofo español que vive en Córdoba, se llama José Carlos Ruiz, que tiene un par de libros. ¿Es un libro o dos en Planeta, Carlos? Son dos. Uno que se llama El arte de pensar, ¿no? Ese es, está dentro de ahí, en la sección de Ah, muy bien, mira, qué bueno que lo ubicas. Y él se conectó con nosotros la semana pasada para hablar del libro. Y bueno, enlazado con el tema de valorar el mundo del papel, el mundo de la documentación, de los libros, pues invitamos el día de hoy a Claudia López. Ella es gerente de marketing para México y Centroamérica del Grupo Editorial Planeta. No sé si han escuchado, seguramente que sí. Grupo Editorial Planeta es uno de los grupos más importantes editoriales en habla hispana, que tiene muchas filiales. Nos va a platicar Claudia de eso, y publican de todas las temáticas, ¿no? Literatura, ensayos, historia, manuales y de otro tipo de textos. Y bueno, las industrias culturales, lo vimos en el semestre pasado, son muy importantes. Obviamente las más obvias y evidentes son las industrias audiovisuales, las de entretenimiento, ¿no? Obviamente las plataformas como Netflix, los canales de televisión, todo el tema del sonido y la música como Spotify, ¿no? Pero hay otras industrias culturales que tienen más tiempo y que siguen siendo dinámicas e importantes para el país y para el mundo, y entre ellas está la industria editorial, que abarca muchas nuevas maneras de consumir, ¿no? Obviamente para la industria editorial en estos tiempos digitales es un reto el tema de la difusión, del consumo, de la venta de libros, ¿no? Hace rato platicamos. ¿Quién de ustedes ha comprado libros en papel últimamente? Los estudiantes. Bueno, Carlos es consumidor de libros, pero antes era más común. Ahora la mayor parte de personas o estudiantes pues, compran libros en línea, o la información circula libremente en línea. También en Kindle, ¿no? Entonces, bueno,
En ese marco, pensando en los dos grupos de cartografías de la comunicación 2, es que invitamos a Claudia, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo, que haya tomado un tiempo de su trabajo para venir a visitarnos. Ella está aquí cerca en Polanco, ¿verdad? Pero de todas formas, pues ya saben el esfuerzo que es venir para acá. Así que bueno, yo quiero agradecerle a nombre del Departamento de Comunicación, el que nos acompañe, Claudia López, Roberto también, que nos acompañan. Y bueno, tenemos ahorita 50 minutos para dialogar con Claudia, para escucharla. Nos va a presentar algunas cifras sobre la lectura en México, sobre diferentes temas vinculados con la mercadotecnia editorial. Y bueno, también nos acompañan un par de compañeras. Si quieres presentarte, por favor. Yo soy Erika Marisabel Márquez. Me interesó el tema. Bienvenida, Marisabel. Y por ahí también vi, ¿quién más vino? ¿Alguien más? Bueno, de los que no son alumnos, ¿no? Muchas gracias. Así que adelante, Claudia, te escuchamos. Tú me vas diciendo lo que quieras que le vaya moviendo aquí. Pues muchas gracias, buenos días. Buenos días. Soy Claudia López y les vengo a contar un poco sobre la industria editorial, como ya mencionaba, pero también un poco cómo ha sido mi experiencia dentro de este mundo de la industria, ¿no? Yo soy licenciada en comunicación, con especialidad en mercadotecnia y publicidad, y mi carrera profesional empezó a través de la publicidad. O sea, yo empecé en la publicidad, empecé llevando marcas como Colgate, todo lo que es Palmolive, Caprice, todos los de cuidado personal. Después seguí por Philip Morris, cigarros, Marlboro, etcétera. Y en ese lapso es a donde me invitan a ser parte del mundo de. Entonces, yo era una lectora, ¿no? En aquella época, que fue hace 12, 13 años, era lectora, pero lectora no de comedora de libros, sino tal cual era leía algunos. En aquella época estaba de moda todo el tema del crepúsculo, entonces uno se adelantaba, ¿no? Y por las modas es que uno empieza a comprar libros, a tener ediciones diferentes, para que de esa forma nosotros podamos tener la oportunidad ahora ya desde la editorial poder llegar a esas nuevas audiencias, como yo lo vi en su momento, ¿no? Les voy a presentar algunos datos que creo que es muy interesante. Les estoy dejando en dónde está precisamente esta información que ustedes la pueden consultar a profundidad, de acuerdo a lo que ustedes están desarrollando en su carrera. Hay información precisamente en el mundo de lectura de INEGI. Este estudio fue de abril, bueno, se publicó en abril de 2022, entonces tenía información proporcional. Y la encuesta aplicada en este resultado, esta fue la población a la que se encuestó, a 18 años, y sobre los elementos de lectura se utilizan libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de internet, foros y blogs. En otras épocas podíamos haber contado solamente hasta historietas, sin embargo, obviamente con todo el tema del internet, pandemia, todo eso que se acelerara, entrara dentro de los rubros de que se está leyendo con el cliente. Y también hay información de la CANIEL, que también dentro de su desarrollo, los invito a visitar la página, que es la Cámara Nacional de Industria Editorial Mexicana. Hay conferencias, hay muchísima información del mercado mexicano, de los acuerdos a los que se están llegando, por ejemplo, se explica por qué un libro en los primeros 12 meses debe mantener un precio, porque hay una ley del precio único, no se le puede bajar el precio una vez publicado y estando en punto de venta hasta después de los meses. Entonces, pues, quien eso un poquito más adelante se los explico. Empezamos con el tema de un libro con un viaje. Se comienza con una inquietud y se termina con la melancolía. Creo que a todos nos ha pasado que agarramos un libro y de repente no sabes qué esperar, ¿no? O te lo revenden, o de plano te dejan a la mitad. Y cuando en verdad te gusta y cuando en verdad te pudiste entrar en él, no quieres que se termine. Entonces, bueno, es una frase de José Vasconcelos. Importante, en México tenemos un promedio de libros vendidos de 3.9 libros vendidos anualmente. ¿Por persona? Por persona, de las encuestadas anteriores. Esta es la secuencia de cómo hemos evolucionado como mexicanos en el nivel de lectura. A partir del 2016 teníamos un promedio de 3.8,
fue bajando, si se dan cuenta. Llegamos al 2020, temporada en donde empieza la pandemia, y en el 2021 es cuando empezamos a otra vez a tener esos niveles de interés por la lectura. Y en el 2022, después de 7 años, estamos logrando un promedio de 3.9 libros de ellos, perdón. Vamos a la siguiente. En este aspecto, ¿por qué no leemos? Mucha gente en esta encuesta menciona que es por falta de tiempo, porque falta de interés, prefiere utilizar ese tiempo en el que tiene que tener una concentración para hacer alguna otra actividad, por problemas de salud. Aquí implica mucho el tema también de la vista, ¿no? Hay veces que hay un problema de que la gente no se da cuenta que está descansada o que necesita lentes adecuados, por falta de dinero, ¿no? Porque al final también ese es un tema que se convierte en una barrera para lograr nuevos lectores. Y en ese mismo orden se han mantenido, podemos decir, las razones del 2016. Y también a esta misma gente se le preguntó por qué, ¿no? ¿Por qué no tiene esa curiosidad de acercarse a la lectura? Y hay un promedio importante de 9.4 personas que dicen que nunca me enseñaron a leer. Nunca me dijeron que era bueno, me dijeron que era aburrido, me dijeron que tenía que tener concentración y yo no quiero hacer eso. Entonces, no tuve un estímulo. El 4.8 es a través del hogar y esto a veces también se lo atribuimos a los abuelitos o los papás, ¿no? Los abuelitos tienen unas bibliotecas increíbles y que desde niños nos genera una curiosidad de querer saber qué hay y por qué. Y en la experiencia de abrir el libro hace que también constantemente nos acerquemos a la gente lectora y nos pueda dar ese impulso de seguir leyendo con ellos. Y la otra solamente es que en la escuela, por tareas, ¿no? Es una rutina, tengo que hacer la tarea, tengo que poner el requisito y no. Entonces, pero ese es un porcentaje bastante alto que a futuro nos tiene con. Y al final, en ambos es un 69%. Bueno, pues, entre el gusto y la escuela, pues también voy definiendo qué género me gusta leer, voy conociendo géneros y de esa forma me voy quitando tabús sobre lo que son los libros. Los libros son parte de la vida de cada ser humano. Tener un libro al lado de la cama es tener un amigo, un consejo y un apoyo. Esto, un apoyo seguro, es el la. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo de la sesión de tiempos de lectura? La población, el estudio presenta 3 tipos de población. La primera población es la que no termina una escolaridad básica, y ellos tienen un promedio destinado a la lectura de 38 minutos. Y con la lectura no quiero decir que sean libros, son todo lo que ellos se van encontrando en el camino. Desde redes sociales, a las redes sociales y empezar a ver, ¿no? Y hacer el scroll, y alcanzan a leer algo, alguna nota de periódico. El puesto de periódicos cada vez hay menos, pero que se paran y se ponen a revisar qué dice. O de los periódicos que te regalan en la calle, ¿no? Que has caminado, te regalan un centímetro o cualquier otro. Entonces, ellos leen nada más lo que necesitan, como se acabó. Esa es la gente que tiene 38 minutos diarios en cuestión de lectura. La población con un grado de educación superior, que ya terminó una primaria, que va a una secundaria, prepa, alcanzaron 48 minutos. Y 6 de cada 10 personas mayores de 65 años leen regularmente. Con esto, dejo hasta el final, hasta la otra parte, algo de la gente, al target de 18 a 24 años, que 8 de cada 10 personas dice que lee. Sin embargo, lo que leen son libros, revistas, periódicos, historietas, pero sobre todo páginas. ¿Y por qué páginas web? Porque al final el 63% de esta gente que reporta que está leyendo dice que lee, ¿no? Que sí, las notas lo impactan, entra, busca, revisa, lee los highlights, con esa información se queda, pero no le exige una atención más allá que en verdad concentrarte y dedicarte el tiempo a analizar. Esto es un promedio desde el 2016, como viene el tema de los tiempos de lectura. Si se dan cuenta, durante el 2016 tenemos un promedio estable, ¿no? Todos cada uno, sin embargo, en el 2020, temporada de pandemia, la gente con escolaridad básica no terminada, su promedio a 24 minutos.
los que tienen educación básica terminada 36 y los que tienen al menos un grado 49. Estamos todavía en pandemia, sigue creciendo los tres rubros, regresamos a la normalidad y volvemos a crecer. ¿Por qué? Porque al final también esta gente no tiene que permanecer en su casa, casi siempre tenemos que salir a trabajar. Y entonces es el momento en donde yo ya dicen, ya no necesito, ya no tengo datos, ya no estoy en mi casa porque el internet y el wifi, entonces tengo que salir y si no tengo datos en mi celular, voleo, o la señal del metro no es positiva, ¿no? Entonces no está buena, entonces ya tampoco puedo revisar qué hay. Entonces empiezan a disminuir en este sector los minutos de lectura, sin embargo, el de la educación básica terminada se mantiene porque también en este nivel pues también tenemos pues, la posibilidad de tener datos, ¿no? Tenemos la posibilidad de poder contar con un poquito más de tiempo y de esa forma poder mantener nuestro porcentaje de lectura, pero los de menos de un grado superior también van. Fíjense que este dato es terrible, no sé cómo lo vean ustedes, pero piensen en esto. Estudiar en la Ibero, alguien que pague la colegiatura completa, pues saben lo que cuesta, ¿no? La diferencia entre alguien que estudia en la Ibero y alguien que estudió solo la primaria son 10 minutos más de lectura. Explíquenme eso. ¿Cómo es que alguien que no tiene acceso al mundo universitario, ni a las instituciones privadas, ni a las bibliotecas, ni a las bases de datos, ni a los periódicos internacionales en varios idiomas, lee solo 10 minutos menos que un estudiante de élite en una universidad como la Ibero? Es algo tristísimo y dramático. Solo 10 minutos de diferencia entre un mecánico, por no hablar mal ni nada, ¿no? Entre una persona que cocina en una cocina económica, entre alguien que vende un periódico en la calle, un bolero, un talachero que arregla llantas. La diferencia de lectura con alguien así, que tiene ese rol en la sociedad, y un estudiante universitario, son 10 minutos más. Entonces, ahí también se convierte en un reto. ¿Y por qué un reto? Porque precisamente hablábamos hace rato de las plataformas, ¿no? Definitivamente lo que hace una editorial es una generadora de muchísimas temáticas, de muchísimos autores, nuevos autores, autores ya emblemáticos. Sin embargo, eso nos lleva a tener una competencia directa contra todas las plataformas de contenido. ¿Por qué? Ellos tienen un promedio entre 79 pesos y 300, de acuerdo al servicio que tú elijas, y entras a cualquiera de estas plataformas y no estás pagando estás pagando una N cantidad de contenidos desde documentales, películas, series. Entonces, con una suscripción de 300 pesos al mes, puedes tener N cantidad de material. Sin embargo, sí es una de las competencias, pero también es una de las actividades. ¿Por qué? Porque muchos de estos canales de streaming se alimentan de series y películas que son adaptadas de libros. Entonces, si no hubiera existido el libro, no hubieran existido esos contenidos. Un guionista también en muchas ocasiones lo han visto y en las experiencias es, me basé en tales libros. El personaje que me inspiró es este. La chica fue el otro, la narrativa fue de esta otra persona. Entonces, al final para nosotros se convierte en una oportunidad. Y también ha sucedido, por ejemplo, en Netflix existen muchas adaptaciones, pero también hemos tenido acercamientos que nos dicen que esta serie me interesa mucho. Un libro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el más reciente fue La cabeza de Tienda, que es una serie de Amazon Prime, perdónenme, me faltó aquí el Amazon. Se acercaron con nosotros, nos dijeron, oye, la serie está increíble, pero necesitamos hablar más de este personaje que no se conoce. ¿Cómo le podemos hacer? Entonces, con la editorial, con Amazon empezamos a pelotear, y entonces en ese momento fue cuando dijimos, claro, necesitamos un historiador, necesitamos a una persona que tenga un nombre, que tenga una fácil lectura, para que podamos hacer ese ensamble entre la historia que ya grabó Amazon, más la historia que puede esperar Talento. Y a través de eso, se generó el libro de La cabeza de Murieta, escrito por Alejandro Rosas, sustentado por una historiadora también que estuvo de soporte con la serie, y eso hace que no solamente la serie te termine más tarde, sino que puedas extender muchísimo más de información, y también una forma y una oportunidad que tanto Amazon como nosotros tenemos es el tema de
no solamente se queda en la serie, no solamente se queda en las librerías, tenemos que salir a darle difusión. ¿Cómo hacerlo? A través de charlas con escuelas, a través de ferias de libros, a través de presentaciones, a través de convivencias, de internet, de lectura. Hay muchos puntos de contacto en donde eso lo podemos hacer. Entonces, como les decía, si bien es una de nuestras competencias directas, también es una competencia. Aquí quizá valga la pena anotar un par de conceptos que se van a encontrar más adelante, que tiene que ver con, el primero se llama remediación. Remediación es cuando pasamos de un formato a otro, ¿no? En el caso del libro, una novela, cuando se vuelve serie. Y el concepto del otro importante que se ve mucho en letras es intertextualidad. Estos son textos, ¿no? Las series de televisión son textos, las novelas son textos. Cuando de un texto se lleva contenido a otro y hay una relación, en literatura se utiliza el concepto de intertextualidad, ¿no? Esto que tú nos platicabas de los 360. Pero entonces, dentro de la industria del contenido cultural, ¿en qué posición nos quedamos como los libros, no? Esto es una información del 2021 y yo creo que al día de hoy, sin lugar a dudas, pues sí, el gasto de los mexicanos en libros es de 9.4 millones. Sin embargo, si se dan cuenta, en estos rubros, música y conciertos se ha convertido en un tema en donde la gente quiere volver a vivir sus experiencias, quiere retomar esos acercamientos con la música, con la gente. Entonces, hay tanta la demanda actualmente en México y tanta oferta que esto, sin lugar a dudas, ya se convierte en un segundo tercero. ¿Se gasta más en artesanías que en libros? En muchas ocasiones sí, porque la dato? artesanía se vuelve de acuerdo al precio, Son caras. se puede volver uno de los principales drivers para poder lograr integrarse en el mundo de la cultura. Híjole, qué. Entonces, y los medios audiovisuales, bueno, pues ahí es a donde vemos todo el tema de los streamings y toda la oferta de los podcasts y Spotify y todos los canales que podemos estar consumiendo. A ver, Carlitos, tú que eres un consumidor de libros, Carlos Mario, ¿cuánto te gastas en libros promedio al mes? Así un cálculo, para que se den una idea. Yo me gasto como unos 800 pesos, yo creo, en promedio, mensual. ¿Mensuales? No, mensuales. Yo sí, como unos 800 le calculo. 700. ¿Y ustedes, muchachos? ¿Tú, maestra? Yo, híjole, depende. Ajá, pero sí, si sacaras un... Pero si sacaras un más. Sí, es que los profesores debemos estar consumiendo constantemente, pero a ver, Ana, a ver, venga, ¿cero, así nada al año? Ok. ¿Tú, JP? Yo creo que unos 200. 200. Pero ¿Tú, Jair? no significa que los lea. Claro, porque muchas veces los compras, los guardas. Sí, ese es un tesoro, ¿no? Sí. Tú, Jair, a ver, danos una idea. ¿200? ¿200? Lo que pasa es que ahora se ha abratado mucho también. Sí. Las plataformas de... Cuestan más baratos, sí saben, ¿no? Por lo menos cuestan casi la mitad. Vale casi 700 pesos y la versión digital está en 109. Sí, entonces, sí, no, eso es lo mismo. Pues. Ahorita me parece que vamos a platicar un tema de los precios. ¿Paso a la siguiente? Sí. Y bueno, precisamente ahorita con la pregunta, ¿no? De cuánto se invierte, pues mucha gente de los que sí leen nos dicen que es por entretenimiento, otros por trabajo o estudio, por cultura general, por religión, lo que vemos de toda la historia de los libros. Entonces, leemos por entretenimiento, pero a veces también por moda, ¿no? El tema de se hizo viral tal cosa, entonces voy, lo compro, y si lo compré, vi la contraportada, la portada está bonita, lo dejo ahí, ¿no? Pero al final, lo que yo en marketing necesito es que hables de él, ¿no? No que ya haya entrado el dinero a la caja, ¿no? Ya haya la venta, pero entonces, ¿cuál es el siguiente? ¿Cómo la gente está tratando de seguirlo? Si es positivo, si es negativo, pero hablemos. La lectura en formatos digitales ebook, precisamente ya nos platicaba, la mayoría de la población lectora, un 72%, continúa leyendo en físico, y muchas ocasiones esta misma gente, y ustedes lo pueden ver y lo hemos platicado en otras sesiones, que es la experiencia de ir a comprar un libro. Mucha gente dice, es que el entrar a una librería, encontrarte con el universo, elegirlo por la portada, elegirlo a veces por el autor,
el abrirlo, el olerlo, el sentir la textura de las hojas, es una experiencia completamente. Versus a lo que los mejores, un ebook, pues sí, se convierte en algo que nada más es una tableta. Sin embargo, tienes una oportunidad más fácil de dejar y de comprar a través de un ebook. El otro 20% prefiere la lectura en formato digital y 8% lo hace en ambos soportes. Este tema del 8% es muy interesante porque también fue algo que empezó a crecer en la pandemia, y los clubes de lectura hacen eso, ¿no? Tienen el formato digital para leer en práctico, en donde estén, en auto, en donde sea, pero tienen el físico porque definitivamente esperan que en algún momento llegue el autor, si está vivo, y puedan tener experiencia con él y de esa forma firmárselo, ¿no? Y llevarse otro tipo de experiencias. Estos son algunos de los sitios en donde ustedes pueden comprar ebooks, también en Amazon Kindle. Y bueno, acá están los porcentajes en donde sigue ponderando el impreso, el digital y en ambos. Pero sí, una vez principal es el precio y ahorita. Las personas libres jamás podrán concebir que lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Creo que todos también pudimos sentirnos identificados durante la pandemia con eso. Entonces, en la industria editorial fue un reto, porque hubo meses en donde se paró la producción de libros, cerraron las librerías. La operación definitivamente no era lo más importante en ese momento, entonces las librerías cerraron y la industria, principalmente el planeta, se detuvo. Se detuvo y lo que empezamos a hacer fue el no dejar hablar de los libros, ¿no? El no estés encerrado, ábrete las puertas otra vez de un libro. No caigas en el ocio, no caigas en la ansiedad, no caigas en el tema de la depresión. Un libro de verdad nos puede llevar a lugares y experiencias completamente de las que nosotros estamos viviendo en ese instante. Entonces, si quieres, vamos al siguiente. Los formatos digitales precisamente fueron una oportunidad porque también entendamos que la industria del libro no estaba tan actualizada como otros rubros. La industria sí es mucho de la vieja escuela, ¿no? En algunos casos, muchos de nuestros clientes no estaban con sus tiendas e-commerce, no estaban digitalizados, no tenían redes sociales, entonces los que estaban dentro de ella tuvieron una oportunidad de capitalizar, como todos los sabemos. Amazon, en su momento Gandhi, muchas se quisieron subir y tuvieron problemas de distribución, entrega de tiempos, cosa que Amazon desde hace muchísimo tiempo ya lo tenía desarrollado. Entonces tuvimos que apoyar a estas librerías a que pudieran entrar rápidamente al universo de lo digital. Entonces, en 2022, la proporción de personas que leen digital se reduce en un 1.7% comparado con el 2021. Si se dan cuenta, en el 2021, pues sí, un despunte brutal. O sea, un 21.5% hace que la gente esté leyendo en digital. En 2022 baja. Sin embargo, muchos de los que empezaron a leer ya no lo están viendo, ¿no? Entonces, empiezan a experimentar otro tipo de puntos de contacto colectivos. Entonces, al final, Bookmate, que también es uno de los servicios de lectura digital, por suscripción, tuvo un incremento del 50% en el número de lectura de sus usuarios durante la pandemia. Pasó la pandemia, hay algunos que se quedan frente a la pantalla leyendo 59 minutos, pero hay otros que de plano ya no utilizan el mismo tiempo porque ya no tenemos que trasladar, porque ya tenemos que realizar a nuestras labores cotidianas, y porque antes también la dinámica de estar en casa te ayudaba a tener un poquito fuera, ¿no? A tener que despejar un poco de trabajo de la escuela que podías ver a través de tu formato digital. Y también muy importante que muchos de estos portales de suscripción compiten también con el tema de los streaming, porque tienes producto nacional e internacional en un solo lugar. No tienes que esperarte a que la editorial te traiga el libro, sino que puedes entrar, ver todo el catálogo de información, de lenguaje, muchísimos ofertas de libros en otros idiomas. Entonces, definitivamente es una herramienta mucho más práctica de acuerdo a la actividad que estés llevando a cabo, ya seas estudiante, lector asiduo, trabajador, etc.
Acá está precisamente las ventas de millones de pesos, de cómo se dividieron en el 2022, bueno, del 2017 al 2021, y les quiero explicar un poquito el concepto del conjunto. En el mundo editorial, la novedad son todos aquellos libros publicados en los últimos 12 meses. Esos son para nosotros nuestras novedades, son los que entran en la ley del libro del precio único y no se pueden bajar. Entonces, son todos estos que ven en las entradas de las librerías que están con pilas enormes y tienen algunos destaques importantes en la cuestión de la exhibición. Y fondo es precisamente todos los libros que ya tienen más de 12 meses y que al día de hoy son clásicos. Aquí a fondo entra desde Carlos Fuentes, entra Gabriel García Márquez, Murakami. Entonces entran demasiados, muchos autores mexicanos, nacionales, de todo tipo de en el mundo de fondo, e históricamente en el mundo editorial, el fondo es lo que más mueve la venta, más que la venta. Entonces la novedad es una apuesta, es una tendencia y un ingreso seguro. Entonces, nosotros siempre en cualquier formato, ya sea digital, audiolibro o físico, tenemos que tener experiencia en fondo y que me ayuda también en fondo a tener mejores precios y competir contra otros formatos. De esa forma. Oye, Claudia, una pregunta. Para cualquier autor que publica en el fondo, más o menos sus derechos de propiedad, o sea, de negociación con ustedes, ¿cuánto dura? ¿Tienen plazos de 5 años, de 10 años? Sí, depende mucho del contrato. No son fijos. No son Varían. Sí. Pueden ser de 2 años, de... Sí. En el contrato que se hace, lo hace a través del Departamento de Derechos de Autor, está manejado por toda la gente de abogados, ¿no? Entonces, desde un inicio, cuando tú contratas, cuando contratamos nosotros un libro, a través del equipo editorial se hace toda esa negociación. Y hay muchos autores que se dan cuenta, publican en Penguin Random House, en Planeta, en varios editoriales. Piso, por ejemplo, Juan Villoro, ¿no? Un ejemplo, Juan Villoro. Está con el Sexto Piso, está con Penguin Random House. Fondo de Cultura, o sea, tiene... Fondo de Cultura, exactamente, está por todas partes, ¿no? El nombre de la marca de Juan Villoro se ve en todas partes, en las ferias, en todo el espacio literario. Sin embargo, a veces eso también les ayuda o les perjudica, por ejemplo, a los autores, ¿no? Que de repente quieren hacer lo mismo. Y pues si tú estás en una casa editorial en donde tienes el respaldo de la difusión, ¿no? De tener precisamente una historia dentro de esta editorial por apuesta o porque por tus intereses te mueves de casa editorial y no vendes lo mismo, entonces tus números empiezan a ir. Y cuando quieres regresar a tener contratos como tenías en un inicio, al final empiezas a bajar tu porcentaje de ventas y eso hace que a futuro a las casas editoriales no les convenga. No nos convenga, uno, y dos, que también la apuesta sea como, ok, si antes se contrataba por $1,000,000, hoy te contrato, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Varía muchísimo, muchos de estos autores en muchas ocasiones dicen, yo te hago el contrato por 10 años sin problema, ¿no? Con tanto porcentaje de regalías, pero hay otros que dicen solamente por 2, y hay muchos que vamos descatalogando diariamente porque no quieren renovar derechos o porque no están de acuerdo que ahora sus libros pasen al formato Booklet, que es la versión económica, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería, que en Planeta es Booklet, en la parte de Random House es de bolsillo. Entonces, ¿cuál es el costo de esta versión más económica? El costo del Booklet del promedio está entre 199 y dependiendo, porque hay algunos que del sello Ariel o de Paidós que se van hasta los 500, pero en su precio está el trade es el formato normal. Estándar. El trade puede saber que se pierde en 800 pesos y ahora el booklet baja a 500 pesos, ¿no? Pero la ventaja del booklet es que puedes vender más. Exactamente, el volumen es lo que nos da. Al final es volumen. El libro es cuerpo. Igual que pasó en el libro. Exactamente. Estaba la edición. ¿Ustedes tienen el laberinto lúpico? No, Se llama Ciruela, es Ciruela, ¿no? Ciruela. Luego lo hicieron en compacto y era mucho, de 700, 800 pesos que valía la edición especial a 300 pesos después. Es decir, sí, y vende más. O sea. Exactamente.
nosotros precisamente en tenemos una campaña que incentivamos precisamente la compra del buque. El buque también es uno de los platos más vendidos en Amazon. Entonces, eso es bien interesante porque de repente tú puedes entrar y decir, bueno, este libro ya no se te va recomendando de acuerdo a su algoritmo qué es lo que tú puedes estar interesado. Y el libro Bucket es una de las oportunidades. Nosotros durante el mes de mayo, junio y julio llevamos una promoción precisamente para incentivar la compra, porque sí, el volumen es brutal y tener oportunidad de lectura es brutal. Ahora, la experiencia de leer un Bucket a veces sí cambia porque a veces el tamaño de letras. Claro, ese es, Entonces, es la gran ventaja del digital, ¿no? exactamente, el digital lo puedes. Para los que estamos ciegos. Entonces, pero sí es importante porque de repente nos llegan, la realidad es que a veces nos llegan comentarios por redes sociales, este compré el buque y tiene una letra muy chiquita. Entonces, ese es el desventaja de ciertos formatos. Ahora también se integra el formato del audiolibro, ¿no? En México el mercado del audiolibro va en crecimiento. Se tiene previsto que el formato a nivel internacional tenga un incremento entre el 25 y 30%. También, eso es muy importante, es otro tipo de plataforma, podemos decir streaming, que está disponible. Tú puedes entrar, pagar una mensualidad y tienes N cantidad de contenidos que puedes hacer uso de él en todo momento. Muchos de nuestros lectores nos comparten la experiencia de que compran el libro físico, pero el audiolibro les sirve para los trayectos, para hacer ejercicio, muchas mamás para cocinar y estar con el audiolibro escuchándolo. Entonces, este formato se mueve vital para toda la gente que lee. Entonces, de repente, también muchos de los lectores yo prefiero escucharlo en inglés porque me ayuda a la pronunciación, porque me ayuda a poner la atención, porque me ayuda a que no me dé cansancio estar leyendo libros. Entonces, el audiolibro, la verdad, es una muy buena oportunidad y también tiene un precio mucho más económico que un libro. Sin embargo, no deja de ser uno de los formatos que tiene la editorial. Y de acuerdo a Script, nos menciona que en México el audiolibro más escuchado por los mexicanos es Órale. 7 años. Sí saben, bueno, no sé, tú sabes más esos datos, pero hace años yo recuerdo que libros como ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Alguna vez lo han visto? No es chiste, ¿eh? Así se llama. Era uno de los más vendidos. Luego, el vendedor más, ¿qué? Más famoso del mundo, ¿cómo era? De Ogmandino. Esos libros de superación personal, a ver, Carlos, venden bastante. ¿Cuál es el que ubicas más reciente? No sé si los de Jordi Rosado, uno de estos. Pues, también ahí hay Los de Cubole. Que cuando llegas a una librería, es decir, como dice un amigo, es que ahora el problema es que tienes que ir hasta el fondo de la librería para encontrar algo que valga la pena. Desafortunadamente, todo lo que hay de primera impresión para enamorarte, todo es este tipo. Está bien, no digo, para que ganarse la vida. No. Sí, de hecho, ese tiene una razón. Y ahorita se lo voy a explicar. Porque sí hay un tema con. Este es un libro de no ficción. Y bueno, acá también una de las estadísticas es que la gente escucha la no ficción. Ojo, que también en desarrollo personal o cualquier categoría de no ficción, a veces pasa que a la gente le da pena que lo vean, ¿no? Pasa Claro. mucho que te encantó el Cubole, pero nunca lo vas a decir. Confiésalo, Yair, confiésalo. O te encantó el libro de Pepe y Teo, pero no lo dices, ¿no? O tal cual. Ese sí no lo conozco. ¿Quién es Pepe y Teo? Eso no es un youtubers. Ok. Pero también están las 50 sombras de Grey, ¿no? Ajá, o que la gente escoja los. ¿Sí está bueno, Carlos? Carlos, ¿tú has leído las 50 sombras? ¿Sí es bueno? No, no. Bueno, Sin pena, sin pena. No, sí, estudiante en clase, recuerdo, pero era para burlarnos de las secciones eróticas que eran muy facilonas. Pero bueno, mira, yo lo que digo es, bueno, si te hace leer, está bien que comiences
comiendo chatarra, pero vas a ir Claro, refinando, claro. porque luego vas a llegar al de H. Lawrence y la madre de Y vas Charlie. aumentando. Y también, sí, y empieza también por Harry Potter. Pues, No, Harry Potter está más elaborado. sí, pero también ahí es mucho también por donde va tu educación, ¿sabes? O sea, porque de repente, pues un niño va a decir, no, pues yo quiero leer las historietas de The Love House, que es una caricatura de Nickelodeon. Ahora, bien. lo que sí es cierto es que el fenómeno, cuando las cuentas un rato de Reyes, yo lo vi, es decir, una librería un fin de semana, de Candy, que está aquí en Monterrey, es que en Estampida llegaron muchas mujeres de 50 años. Exacto, exactamente. Pero ahí hay un efecto. Uno, o la gente los forma para leer. Dos, hay libros en temas políticos que de repente puedes tener una postura política diferente, pero quieres conocer la propuesta, por ejemplo, el libro de Rand, el libro de la democracia nos toca, el de Manuel López Obrador. Y una puede ser, yo no quiero que me vean con el libro, porque yo soy anti-4T, pero lo pongo en su formato audiolibro, ebook, y de esa forma también empieza a rankear en la persona. Y eso también, ustedes se dan cuenta, pueden entrar a la sección de libros, pueden ver cuáles son los más vendidos, y cualquier formato. Entonces, eso también les da un poquito la sensación de ir identificando qué está leyendo la gente. Claro. Y aunque me corra ese libro, yo sé que lo están leyendo porque las ventas me lo están leyendo. Hay un misterio que siempre no puedo resolver y es que siempre... Habla fuerte para que se... En el número de letras, siempre como número 1 está el número de buscar el sentido. Siempre está, es decir... Durante la pandemia se mantuvo en el top 10 desde el 2020 al 2022. Y no es que sea un escrito sencillo, ¿no? Pero ahí fue la recomendación en muchas ocasiones de psicólogos, de profesores, donde también les daban como la opción del libro, no es un libro grueso, es un libro sencillo. ¿Los booktubers tienen una función favorable? O sea... Entonces, y por ejemplo, de Víctor Frank, teníamos no ese libro, sino otros dos, el Paidós, y no se vendieron 4. No hay exactamente, entonces de la evolución del hombre busca sentido, no hubo forma, ¿no? Entonces, vamos al siguiente. ¿Qué leemos? En cuestión de libros versus según la gente que está encuestada, pues literatura, ¿no? En un 39.5%, que eso lo voy a desmentir más adelante. Alguna materia de profesión, autoayuda, cultura general, manuales, guías recetarios, etc. ¿Y por qué lo voy a desmentir? Porque al día de hoy, y desde hace 12 años que yo estoy en industria, la no ficción es la que más vende. Por más que la gente diga, no, es que claro, yo leo a Oscar, no, claro, yo leo a Cardosa, yo leo internacional a Silvia, la realidad es que las ventas no están siendo un resultado completamente diferente. ¿Y por qué la no ficción? Y les voy a contar aquí el tema de la historia, porque yo vengo del mundo publicitario, me iba a buscar para entrar al mundo editorial y me dicen, bueno, es que entras a la sección de no ficción. Decía, bueno, pero yo conozco a Jaguara, ¿no? Conozco aquellos editoriales literarios, queriendo yo ser parte de la conversación del editorial y diciendo, bueno, sí, soy gran lectora, cuando la realidad no era esa. La realidad es que yo leía libros por moda, por momentos, porque me gustaba la portada, lo que les decía. El driver de mi lectura sigue siendo casi el mismo al día de hoy de todos los que leemos. Cuando llego al mundo de la no ficción, dije, bueno, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué tenemos estos porcentajes de venta? Porque es un libro de ficción. Porque es un libro que puedes leer en cualquier momento. Puedes leer desde estudios, chistes, cuestiones, por ejemplo, el Tío Boletón está dentro de la no ficción, los libros de doctores, los libros de historiadores con datos duros entran en la ficción. Entonces, es tan amplio el panorama de la no ficción que eso hace que estemos en estos lugares. Yo puedo tener un libro como La bailarina de Auschwitz, que es de uno de los más vendidos en el planeta, en no ficción, como también tengo Hábitos Atómicos, ¿no? Que también está siendo al día de hoy el segundo libro más vendido en México. ¿De quién es? Es de
¿Es literatura? No, es Paidós. Hábitos atómicos. Es Paidós, es autoayuda. Es que yo ya, como no tenemos ya Gandhi aquí, yo ya tiene rato que no voy a una librería y se me van los títulos nuevos. Pero también hay uno que está causando mucho furor, que Fuerte. es engañoso, se llama Joven Alucinante, que es de medicina preventiva, pero en este formato muy divulgativo, Exactamente. pero está muy bien hecho, que hay toda la investigación detrás de Exactamente. cómo es que se ha ido Yes, yes. remontando la Ah, barrera ok. de los años. Exactamente. Exactamente. Pero aquí también, en ese punto, como mencionas, caen muchos libros en donde la gente dice desarrollo personal, ¿qué me va a dejar, no? ¿Qué tanto está sustentado? Bueno, la gente tiene mucha necesidad de crecer. Exactamente. Y también, al final, aquí también entran muchos los libros de psicología, ¿no? Entonces, aquí también entra un tiende tu cama, que fue muy buenas ventas. También entra, como les decía ahorita, un rosado, una Gaby Pérez Islas en la psicología. Entonces, el número de ejemplares y en facturación la innovación premia. Ahora, por esa razón, están al frente de las librerías, porque saben que son libros de oportunidad y que también son libros que, en general, el ciclo de un libro en sección de punto de venta de 3 meses. Pero hay una construcción del autor también ahí, hay una forma Claro. de poder. El ciclo de vida de venta, digamos, intensa, entre comillas, o frecuente es de 3 meses. Exactamente. O sea, ustedes pueden ir a una librería, ¿no? 3 meses va a estar. Una novela la biblioteca Elena Poniatowska. Van a encontrar 3 libros, La noche en Tlatelolco, Piedra y Papalería. Entonces van a entrar a cualquier librería y van a ver que ahí están los libros de letra. El siguiente mes los van a pasar a un librero, a la mitad de la librería. Y el siguiente mes ya están hasta atrás. Ojo, que ahí es a donde está el mar. Es que es igual, creo yo, cuando escuchaba que los chicos al principio, esto de la superación, este tipo de temáticas, un poco como el fenómeno de su pluma también, si les marca muy duro. Claro, claro. Sí, porque y aparte yo, ¿qué tengo que hacer como marketing para que no me pongan en el libro hacia atrás? Tengo que apoyar el libro en diferentes tipos de contacto para que no se deje de hablar de él. Entrevistas. Y de esa forma también, exactamente, y de esa forma me impulsa a mí a hacer una reimpresión. Recomendaciones, exactamente, pero para nosotros, y yo siempre se lo digo a los escritores, tienes 3 meses para que tu libro viva. Si el libro no representa el porcentaje de las ventas de esa librería, va a volverse a Una pregunta, bueno, 2 preguntas. Una es, sí, no. la primera es, digo, ¿qué tan dispuesto está un autor a pues, sudar, digamos, para promover su libro, acercarse a los lectores, estar con ellos, y relacionado con eso? Bueno, esa primera. Sí, mira, obviamente te puedo decir que en un 80% de la experiencia el autor quiere estar involucrado todo momento. Desde el momento en que ya nos ya va a salir el libro, y sí, si yo voy a pelear el libro, yo voy a quitar piedra con el libro porque tardé N cantidad de tiempo en escribir. Pero también hay otros que dicen desde el ego, yo no voy a hacer redes, yo no voy a hacer eso, yo no tengo tiempo para ir a entrevistas. Sí pasa. Entonces, hay desde en México, les puedo decir que todos los escritores y autores son una maravilla, un trabajo increíble con ellos, aprende uno de una forma brutal de cada charla, desde traslados para llevarlos a entrevistas a las ferias, hasta cuando acaba una fila de libros y se firmaron. Hay unos que firman 3, 4 horas, que firman muchísimos libros, pero también hay autores muy reservados y me dicen, como 5 que firmé, estoy muy satisfecho. Ahora también para la editorial quiero la rentabilidad precisamente de llevar a un autor o no a el libro. En tu experiencia, este es un gran misterio de estas cosas. ¿Qué es un libro que hace que alguien caiga rendido, seducido, haga clic con un libro? Que sea empático con lo que está. Si yo llego con un te voy a decir una cosa. Pasó mucho en la pandemia.
gente que sufría ansiedad, gente que tenía problemas, que se sentía solo. Si yo le enseño qué es lo que tengo sobre el tema que me está solicitando, te abro el libro, porque también te puedo decir, aquí está la portada y te lo tengo que abrir, te lo tengo que explicar. Y de esa forma, si hago empatía contigo de acuerdo a tus necesidades, me lo hago. En cuestión de la literatura, en muchas ocasiones es quitarle el elitismo a la literatura. Hay muchas ocasiones en donde, no, es que tú no puedes leer a Siri Husbeth si no pasaste por el Nagarro, no, no. Si nosotros le quitamos también ese elitismo a la literatura, vamos a ayudar. Gente de todos los rubros, de todos los aspectos. Viene, por ejemplo, la oportunidad que tengo al día de hoy en el grupo juvenil. También ha sido uno dentro de los rubros que más crecimiento tuvo de la pandemia. El tema de los tiktokers, instagramers, youtubers, me han ayudado, nos han apoyado en la industria editorial brutalmente, porque ellos se dedican precisamente a abrir el libro de acuerdo al lenguaje que ellos utilizan. De una forma muy orgánica, de una forma muy natural, llegan a nuestros futuros lectores. Entonces, si de repente, no sé, te encuentras, hay un perfil muy importante y muy padre que sigan, que es Nena Mostro. Esta chica en Instagram lo que hace es el chismito literario. Entonces, de repente te puede contar la historia de lo que viene en el libro de una forma muy sencilla, pero la palabra chismito ya te está llevando al que va a decir. Su contenido tiene un nivel de permanencia muy importante, más que lo que se queda la gente en mi página web leyendo la ficha del libro. Y también hay muchos chicos que a partir de ahí se vuelven una oportunidad para nosotros. Por ejemplo, en el sector infantil juvenil tenemos autoras como Claudia Ramírez, que publicó libros de fantasía, Alberto Villarreal, que publica novelas y también publica poemas, Raiza Rebeles, que publica libros de temas de suspenso. Entonces, a ellos los ubicamos primero cuando empezaron a recomendar libros. Después siguieron creciendo con diferentes herramientas en redes sociales y van abriendo los libros. Al día de hoy les puedo decir que Claudia Ramírez es una de las autoras más leídas en México, mexicana. Suena redundante. En Phil Guadalajara, por ejemplo, el año pasado, entraron más de 1000 personas al foro que representa Claudia Ramírez. Claudia, entraron más de 1000 personas, la gente escribe sobre fantasía, entonces la gente iba disfrazada, las mamás, las niñas llorando, las mamás emocionadas, llegaban niñas conforme con los libros aplicados, cuando ya tienen que ser libro publicado, y precisamente por la oportunidad del presupuesto más bajo, los dos primeros que estamos de ella ya están en libro. Pero la experiencia que Claudia generó a través de sus lectores durante la pandemia hizo que toda la gente quiera estar en la posición y leerlo. Y no solamente en México, ese fenómeno de Claudia se dio a Colombia, a Nicaragua, a Colombia, Quito, en Ecuador, Argentina y Uruguay. Acaba de regresar una gira por allá, en donde definitivamente la pandemia a ella causó una diferencia brutal en su educación. Entonces, podemos decir, no es una literatura brutal, no es como de wow, es que nos va a llevar. Hace que leamos, hace que la gente se ¿Qué volumen consideran ustedes como superior al promedio para considerarlo un éxito editorial? Pues mira, al final varía mucho de acuerdo a las categorías. No hay un estándar. No, pero cuando un libro logra reunirse, para nosotros es una señal completamente De que algo está pasando. Exactamente, Hábitos Atómicos en México en el 2017, 18. Se publicó en el 2018, es una traducción del libro en inglés, pero no fue hasta 2021 que empezó a despuntar en ventas. Entonces también hay... O sea, estuvo hibernando 3, 4 años. Sí, nosotros abriendo la conversación de es un libro que ya trae una traducción, es un libro que ya viene en español, no te preocupes, pero hasta en la pandemia fue cuando la gente dijo, ay, a ver, y al día de hoy es el segundo más libro. Y
sabemos los números de venta porque existe el INSE, que es un sistema en el que recortan todas las ventas, todas las licencias internacionales en un 82%. Es muy preciso. Muy preciso y lo tenemos para hacer. Entonces, a través del INSE, yo me voy dando cuenta si mis campañas son efectivas, qué funcionó, qué no funcionó, y qué está haciendo la competencia. También eso es algo muy importante, porque si bien toda la industria del libro estamos encaminados a la lectura, también hay mucha competencia y compartimos muchísimos tipos de contenidos. Entonces, tenemos que ir viendo cuál es la oportunidad que vamos teniendo en el mercado que se va abriendo a través de la competencia o a través. Y regresamos al tema del precio. En México, en el 2022, se tiene un promedio de precio de 250 pesos. Entonces, es muy por encima del promedio de los 200 pesos, pero ustedes sentían, pero va muy por debajo de los 300. Entonces, y aquí está precisamente los precios, la evolución de los precios del 2019 de 2022, que sí, nosotros siempre lo hemos dicho, no podemos tampoco ir a. Tú me preguntas, ¿cómo afecta a ustedes la piratería? Ahora te voy a contar. Precisamente, es brutal. ¿Sí? Es brutal la piratería, nos afecta demasiado y definitivamente nos pega en un 50%. O sea, ya es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, bueno, acá está el tema de los precios. Un no ficción te cuesta 280 pesos, pero vean que hay veces que las personas prefieren pagar un libro de 280 pesos que a lo mejor acudir una cita de ¿no? Sí, entonces de repente tú estás con el corazón roto y nos ha pasado muchísimo. Por ejemplo, el año pasado hubo un fenómeno con Amalia Andrade, que es una autora colombiana, ¿no? Que habla de psicología, pero muy en su tono, ¿no? Muy acercado a los jóvenes. De repente una chica, una TikToker, tuvo una ruptura, lo anunció en redes sociales y empieza a decir que el libro de Amalia Andrade la sacó del bache. A nosotros en ese momento nos empezaron a hablar las librerías que estaban también. El libro ya no está. Órale. Y todo porque una chica, porque rompió con su novio, hizo la recomendación de esta Amalia Andrade me sacó del bache y me dijo que yo soy la mejor del mundo. Eso le resultó brutalmente. Al grado de que Amalia, ese libro tenía publicado 7, 8 años. Ya era viejo. Ya era viejo. Pero, y aparte, ya era viejo y ya tenía otros 2 libros adelante. Pero a la chica se encontró ese, lo anunció, Amalia Andrade vino a México, ¿no? La tenemos en Colombia, firmas de libros, un meet and greet, pero ¿qué me dio la oportunidad de ser grande? Llegar a los libros. Gente que nunca había leído y no conocía a Amalia Andrade, ahora ya la lee. Ahora ya está esperando su programa. Ahora ya está esperando su programa. Tengo una pregunta. En mis clases hubo un proyecto de acercación personal. Hubo 2 chicas que trabajaron en el programa organizar esa personal. Ella publica y hace todo. Y la segunda fue una chica que es un blog de los libros que ella había leído. Va a ser una reseña. Ustedes como editorial, ¿cómo se tuvieron que adaptar a este crisis? Los TikTokers, los influencers, ¿cómo fueron ellos en la punta de lanza para ustedes? Y van a decir que están hablando de tal. Definitivamente tenemos que estar muy en contacto con todo lo nuevo que está haciendo. La Twitch, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que estar en marketing constantemente atrás de lo que se está hablando en redes. O sea, no porque estoy yo en la industria del libro, digo ya, yo ya estoy vendiendo libros, gracias. No. Tengo que hacer una búsqueda constante de qué se está hablando, por qué se está hablando, cuáles son las nuevas plataformas, cuáles son los cuales están teniendo resultados. Y ojo que también muchos de los blogs, por ejemplo, como Wattpad, que es una plataforma de publicación en línea, han salido N cantidad de autoras que al día de hoy son bestsellers, ¿no? Ariana Godoy, por ejemplo, Colin Hoover, que son en Wattpad. Entonces,
tanto nosotros como el marketing tenemos que estar revisando en todo momento que estas plataformas nos dan un canal de comunicación y de alcance para nuestros lectores, como el equipo editorial también tiene que estar ahí. Porque también el equipo editorial va identificando cuáles son las oportunidades de consumo del contenido de esa persona. Y que al final para nosotros va a representar. Entonces nosotros no podemos ser, como te decía hace rato, no podemos ser elitistas a decir, pero el TikTok, pero es que la calidad del contenido, hay una oportunidad. Y la tenemos que estar verificando todo el tiempo. Entonces, es la forma en la que nosotros, porque también nos acercamos a ellos. O sea, oye, ¿por qué publicas? Que sí, que no. Y también generamos programas de lealtad, de esa forma, haciéndoles llegar el libro a nuestro canal, y haciéndoles llegar el libro con algún tipo de experiencia para que también. Y aún así no me garantiza que hablen bien de mí. Sin embargo, si a mí me llegó este libro, que para esto, y ya 2 o 3 semanas después, mucho me ha pasado. Oscar Booker es uno de los Instagramers que colabora. Él en muchas ocasiones dice, no soy para esta gente. Yo no tengo ese perfil, me lo mandaron, pero yo no puedo con esto. Entonces, puede ser bueno para el público, que va a ¿no? Y bueno, ni modo, está, como decía, mientras habla el libro, pues se viene bueno, ¿no? Y a lo mejor hay alguien que no le gusta la receta de Oscar Booker, y si él dice que no le gustó, ahí lo va. ¿No? Claro. Así está haciendo la industria. Y lo mismo, volvemos al tema. Si tengo un precio promedio de 255 pesos, ¿cómo por eso? ¿No? Entonces, revisando las oportunidades y abriendo los contenidos que están teniendo marcas de. Pero también viendo la oportunidad de cómo hallarme, por ejemplo, con Disney, que Disney es una de nuestras licencias que trabajamos en el planeta. Entonces, si Disney va a lanzar en su plataforma X o Y serie o X o Y película, yo tengo libros que pueden acompañar en la siguiente película. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un trabajo en conjunto con Disney para que en la difusión de esa película y en los comerciales que van para mamás y para los niños que van a recibir este contenido, aparezca el libro. Y luego viene el tema de la piratería que me preguntaban hace rato. El mercado editorial en el país está tomado por el 50% de los piratas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la feria de libro de librería, ¿no? A ver, estamos todas las editoriales, las que presentando afuera. Tienes el mercado pirata más grande. Pero, por ejemplo, ¿cómo piratean? O sea, ¿cómo piratean un libro? ¿Cómo están? En muchas ocasiones, y te digo, eso es un mito, en muchas ocasiones se dice que pueden ser las impresas, no está comprobado. En muchas otras ocasiones, tal cual es su copia. No saben la forma en la que la calidad de la calidad. Cuando maneja el tenemos terminados en las portadas, ¿no? El tipo de papel, y llegan a tener barnices a registro, detalles, resaltes, la calidad de la piratería a la que están llegando. Ustedes pueden ir afuera de Bellas Artes, a los puestos que están allá en el centro, libros baratísimos. Sí, cuesta la mitad de precio, cuestan 100 pesos. De repente, No compren piratas. No compren. pero ahí viene el otro punto en el que la editorial tiene esa exclusiva. Cuando pasó esto con Amalia Andrade, fue como de, mira, te lo cambio, porque el tuyo es bien, ¿no? Pasa mucho con los jóvenes. Hay uno de los libros también hace poco, una autora que su libro se llama El Jardín de las Mariposas, también es uno de los más leídos y vendidos. Vino a México, ¿y qué les puedo decir? De 30 libros con gente que estaba formada, unos 10 eran perros. 10. Y lo peor del caso es que la gente tiene todavía el tema de y entonces yo como editorial que tengo que hacer, decirles, vete, no. No te lo podemos firmar, claro. Subirme en el tipo de o lo que yo hago cuando estoy en la escuela de libro es un libro pirata. Y está a consideración del autor. Y el autor dice, hizo el esfuerzo, uno me dijo, me lo regaló mi abuelita. Otro fue, es que lo compré con todos mis ahorros.
¿cómo le puedo decir que no? En muchas ocasiones sí es como, el autor me dice, si ya no quiero tratar bien. Lo tenemos que hacer, porque es el trabajo del autor. Y no solamente del autor, Sí, de toda la editorial. Tenemos editores, diseñadores, libreros, autores, marketing, inversiones. Es burlarnos. Pero también se me contrapone con el porcentaje de libros vendidos. Entonces tenemos que llegar a una editorial haciendo equilibrio. En el equilibrio está campañas de bajo precio, está nuevos formatos en book y audiolibros, y también sensibilizar a la gente. ¿No? Les digo, muchas ocasiones no se da por la forma en la que están haciendo los libros. Entonces, y también es lo que les decía, o sea, el grado de nosotros decir, en una encuesta, 44% de consumidores admite que ha tenido acceso a libros piratas y 48% que sí, ha leído libros digitales piratas. Nos pasa muchísimo con eso. Uno de los casos más recientes fue de Raiza Vélez, que también es escritora de fantasía, y de repente me manda un mensaje que está en un libro narrado en YouTube. Pues N cantidad de reproducciones. Entonces nosotros, por más que rasquemos, tampoco tenemos el alcance de todo el personal para poder identificar eso. Entonces, ¿qué hace nuestra parte de derechos de autor? De esa forma, respaldado con un contrato de publicidad, pero sí. No, las plataformas, desgraciadamente, en muchas ocasiones tienen muchos lagunas, muchísimas lagunas en donde dicen que lo que llevan de más, ¿cómo le van a bajar ese contenido? Sin embargo, YouTube sí ha estado, y lo han visto, sí ha estado muy cuidadoso. Entonces, en cuanto nosotros realizamos YouTube, también hay muchos PDFs gratuitos, demasiados. En la mañana también se convirtió un libro de las mayores búsquedas en Google. Y estaba en el PDF. Pues tenemos que empezar. Tienes que darle de baja, tenemos que contactar a la página, tenemos que hacer todo un proceso para que la gente. Pero, ¿quién hace el audio? El autor, el audiolibro, hay una casa productora, ¿no?, que trabaja en conjunto con nosotros. Si el autor tiene el tiempo y la disposición de hacerlo, lo va a dar. Si no, es como su propio centro de radio. Se hace un casting de voces, intenciones, personajes, y ya es como algo más. Ejemplo, la biblioteca de la a escucharse ahorita en un audiolibro, el libro completo está narrado por una locutora. Sin embargo, la diferencia va a ser que la introducción viene narrada. Entonces, eso hace mucho la diferencia. Porque a veces también los autores, mientras están leyendo, hacen comentarios muy bonitos. Entonces, de repente es como, claro, pasa eso, entonces ese tipo de comentarios se queda como pero tienes que identificar cuáles. ¿Y las plataformas en términos de regalías a ustedes les convienen? Por ejemplo, pienso en estas en Apple Music o en Spotify, por la inversión que ustedes hacen, ¿sí les conviene? Hay contratos precisamente que estipulan eso. Definitivamente las regalías son completamente superiores a las que me dejan Un audiolibro. Sin embargo, en temas de producción es mucho más económico un ebook que un libro. Entonces, desgraciadamente, el volumen de consumo del ebook no ha logrado superar al libro físico, pero las ganancias que me deja un ebook es superior. ¿Qué porcentaje promedio tiene el autor que escribió el libro en cuanto a las ganancias de su libro que está distribuido por editoriales? Depende muchísimo del autor. O sea, ahí sí no te puedo decir, es un 30% o 50% de sus ganancias. No, es información que ni yo como marketing tengo, es confidencial. Sin embargo, si tú eres un autor, porque va a ser Claudia Ramírez, no tiene el mismo porcentaje de ganancias de su primer libro que el tercero, porque ya viste cómo fue evolucionando. Entonces, hay muchas ocasiones que también se hacen de contratos donde
le dices al autor desde el diálogo la apuestas y estás contratado para hacer 4 libros por semana con este porcentaje de regalías. Le vaya bien o mal. Te vaya bien o mal. ¿Cuánto cuesta producir un libro en más? Ya, de hecho, ese es un tema muy importante porque actualmente hay muchas plataformas que te dicen que hay impresión de libros sobre demanda. Tú pides tu libro, ¿no? Van, lo imprimen y a las 72 horas ya lo tienes en tu casa. Pero el precio es superior. Si yo tengo, por ejemplo, mi presupuesto de marketing, lo determino a través del tiraje y del precio. Si yo tengo un tiraje de 4,000 ejemplares a un precio de 200 pesos, mi porcentaje es marketing. Entonces, no voy a poder hacerle mucha difusión a este libro. Pero si tengo un tiraje mayor a 7,000 con un precio igual a mejor de 200, promedio entre 200 y 400 pesos, me da un gap para poder yo hacer la inversión en marketing. Y de acuerdo a la inversión que pueda hacer en marketing, son los para el hacer. Y también en ese rubro entra mucho la difusión por parte de también si el autor no trabaja, ¿no? En muchas ocasiones no va. Bueno, y bueno, los porcentajes son brutales. El gusto por la lectura se adquiere casi siempre en la niñez y sorprende que parezca tan difícil y brutal. O sea, pero con esto también es importante, y es importante decir que en cualquier edad que empieces a leer, no importa si no leíste El laberinto de la soledad de la secundaria, no me interesa. El Quijote. El Quijote, ajá, porque ahí tiene precisamente. Entonces, desde el proceso de marketing que tengo, yo no lo, en un inicio no lo veo como si fuera un libro, lo veo como contenido, escritores y autores que, ojo, son diferentes. Un escritor es el que tiene el libro de cero, hace precisamente todo, todo el libro, era él solamente ciertas recomendaciones de los autores, y los autores, en su mayoría, son aquellos que generan sus temáticas, que lo van acompañando para poder generar su voz y su forma de cómo presentar. Entonces, son muy diferentes. Son escritores Vargas Llosa, Pulser, y un autor también en muchas ocasiones trae mucha bibliografía en todos los libros, que obviamente va generando a través de todas las instituciones. Ejemplo, los libros de Paidós, tres temáticas, es lo que sacaba hace rato, ahí vemos temáticas desde ficción, no ficción, infantil, juvenil, que a través de las temáticas lo voy identificando con nuestros lectores, sus gustos, necesidades y direcciones. Los gustos es, me interesa muchísimo leer, porque siempre quiero estar con un libro en la mano. El otro, la necesidad, una depresión, una clase de historia, y obligaciones previstas. ¿No? Entonces, esto es una de las funciones que nosotros tenemos que identificar para que al final lleguemos a nuestro punto. Si yo no identifico este punto, estoy tirando balas. Ahora, Claudia, una vez más, estos 3 aspectos son pura investigación. Exactamente. ¿Qué tan común es que los nuevos autores se vayan por la vía y lo aventuren a hacerlo solo? En muchos ocasiones. Hay muchísimos autores independientes que no cuentan con una editorial por el tema de, no, la editorial me va a dar poco de regalías, no, la editorial no me va a hacer lo que yo necesito de difusión. Sí. Lo que al final a veces no se dan cuenta es todo el respaldo que da la industria, ¿no? Es desde, si tu libro le va bien, tienes la oportunidad de poder llegar, o desde España, por ejemplo, libros que tienen en España, que dicen, sí, es una apuesta porque en España pasó esto, obviamente teniendo en consideración los niveles de cada país. Entonces puede ser una apuesta, se hace una investigación por parte de diferentes. Entonces, ese libro de España viaja a México, viaja a todas las ciudades de Latinoamérica, y a veces viaja a Estados Unidos. Entonces, esa es la oportunidad que una editorial te da. Alcance, difusión, espacio de exhibición, y que puedas lograr llegar a ser internacional. Hay veces que no necesitan ser internacional, simplemente porque los lectores en México sepan de existencia. Porque si no, también, ojo,
En las librerías son los puntos de venta. Obviamente, ¿no? Es decir, las editoriales que somos las de más contenidos y nos les ponemos en sus anaqueles para que puedan provocar su venta, con uvas, otras. Ellos también obviamente te dan prioridad a una editorial que está buscando a entregarle, ¿no? Y ahí hay tipos de ventas desde consignación hasta venta directa. Entonces, ahí también todavía muchos porcentajes, pero la decisión es completamente. Ya después sí ha pasado de autores independientes, de repente empezamos a escuchar, ¿no? Que nos empiezan a recomendar y ahí es ahí donde de la oportunidad se acerca a él, le explica por qué es importante ser en editorial y una de las veces terminamos adoptando. Eso también puede ser. Gracias. Y bueno, ahora en el proceso de marketing, que también nos interesa muchísimo, les voy a contar rapidísimo el tema de nuestro proceso como eso, al final uno puede decir, bueno, ese libro le pone la portada y ya. No, es un tema de trabajo en equipo, desde el equipo editorial, que nos platica con 2, 3 meses de anticipación de qué viene el libro, ¿no? Dándonos referencia de si es un libro publicado en Estados Unidos, si es un nuevo autor, por qué vamos a generar todo un equipo, un tema de marketing para un nuevo autor, el tema de los contenidos, entonces ahí me lo platican. Nosotros bajamos a todo el equipo de marketing. En Planeta tenemos un equipo de marketing de somos 12 personas, sin embargo, dentro de esas 12 personas trabajamos creativas para que nos desarrollen los proyectos para poder publicar libros. Yo cuento con 2 coordinadoras de publicidad, las cuales dividimos los libros de acuerdo también a sus actividades de lectura. O sea, a una no, si a una le gusta la ficción, no la va a poner a leer en Paidós, ¿no? Ensayo académico, ¿no? Entonces, de acuerdo a las actividades de ellas, de comunicación. ¿Cómo se llama ella? María Portaya. Ah, sí me suena su apellido. Bueno, no la saludas. Ella está en el equipo, entonces creo que es la chica más joven que tengo en el equipo, que es precisamente la oportunidad también que yo tengo de identificar cómo ahora tengo que impactar a los jóvenes, no nada más desde la visión de cómo se ha ido haciendo publicidad para los libros de usted. Entonces también ahí tengo que empezar a integrar al equipo joven para crear empatía en la comunicación con ellas. Entonces, ellas sí llevan un proceso de lectura. Sí o sí tenemos que leer el libro. No les digo que del total de publicaciones que tenemos en Planeta, conocemos un promedio de 120 mensuales. ¿Son los nuevos? Los nuevos. O sea, publican 1000 libros, un poco más por año. Sí, por eso es el que a eso también se debe. Eso es lo que publica Planeta. Luego está Randa, que tiene muchísimos más en ese Planeta. Luego está Oceana, está Finuel. Y la competencia. Entonces, imagínate cómo está la oferta de contenidos. Entonces, estas chicas leen el libro en su totalidad. Hay veces, y eso es bien importante, tener contacto con los autores, los escritores. A veces ellos mismos son los que nos dan los libros. Y eso es una parte muy rica. Sí, el insight para la campaña. O ellos definitivamente hay actores que dicen, no te preocupes, yo pues, soy diseñador, etcétera, yo me encargo de mi campaña y lo que te vas a dar cuenta cómo elaboró el libro, por qué surgió la idea, por qué tienes ciertas insights y palabras que necesitamos utilizar en la campaña. Entonces, eso es un trabajo que el a mí me ayudó también a tomar la decisión de dejar la publicidad y de los libros. Después hacemos un team building para poder pelotear precisamente lo que ellas leyeron, lo que el equipo editorial nos dio y lo que el autor nos dio. Entonces, de ahí bajamos las ideas. Y ahora sí, empezamos a identificar cuáles son nuestras oportunidades afuera para poder dar un brief y descripción del libro a nuestras agencias creativas y de esa forma puedan bajar a una propuesta visual en la cual podamos nosotros darle difusión a las editoras. Esto siempre va consensuado con el tema del equipo editorial y con el grupo. Entonces, de repente el autor nos puede decir, no, pero es que
a lo mejor ese tipo de palabras no utilizo, quise utilizar estas otras, entonces negociamos con ellos también para que tengan la personalidad de la campaña de acuerdo a lo que ellos son, o cómo se han desarrollado en redes sociales, o cómo ha sido la evolución de su carrera. ¿Qué nos pasa en literatura? En muchas ocasiones las actividades también tenemos que abrir el libro de una forma más natural para poder generar esa atracción. Después de que tenemos este proceso, tenemos que ir al equipo de ventas, que es básico para nosotros. Sin el equipo de ventas un libro no puede verse fuera. O sea, este equipo de ventas nosotros le tenemos que dar una capacitación para explicarles de qué va el libro, porque lo mismo que nos dice editorial, ahora lo hace marketing con el soporte de toda su campaña, y de esa forma el equipo de ventas va con los libreros y provocan que haya exhibición de libros. Desde que te compren 1 o 5 libros, ¿sabes? Hasta que te apuesten a 100, 200 y tengan visitas de libros. Entonces también esas actividades de libros dependen mucho del viaje que nosotros. Y al final, una vez que ya estamos en las librerías, vienen los siguientes contacto, que es el e-commerce, el tema del audiolibro y el tema del libro. Entonces, hay libros que no se publican en simultáneo ni en algún libro de libro para evitar la. Entonces, dependiendo del tipo de autoridad puesta, son diferentes documentos. Tenemos ya solo 5 minutitos, Sí, Claudia. Porque tienen que ir a clase ellos a las 11. Al final, con todo lo que hicimos, este es nuestro lector. Y tenemos, con todo lo que desarrollamos, tenemos que impactar en las librerías a través de imágenes, ¿no? A través de social media, siendo constantes con nuestro mensaje, a través de publicidad en Google AdWords, a través de prensa, o sea, tenemos que tener presencia en la prensa, a través de ferias de libros, conferencias, a través de los Instagramers y creadores de contenido y clubes de lectura, y en algunos casos, no en todos, pues reducido, en publicidades. Entonces, esos son como los puntos en los que vamos viendo el ciclo de vida del libro. Hay veces que empezamos con prensa, después seguimos con social media, después vamos a la feria del libro y terminamos con clubes de lectura, porque obviamente tienen tiempos de desarrollo muy diferentes. Y creo que este es la. Los retos al final de la industria editorial es incrementar el tiempo de lectura, ¿no? Eso es uno de los más importantes en México. Nuevos lectores por gusto y no por obligación. Contenidos acorde a las necesidades de los lectores. Acercamiento de los lectores a escritores y autores, precisamente para que puedan engancharse y seguir. Claudia, ahí los invitamos a que cada semestre nos presenten un libro, 2, acá, bienvenidos. Los autores muchísimo tienen la mano levantada. Alianzas estratégicas, ¿no? Eso es básico, nos puede hacer el cambio digital, ¿no? Tenemos un ejemplo en donde el libro se duplicó su venta gracias a una alianza que desarrollamos, de un libro emblemático, pero que teníamos ciertas diferencias, y nos llevó a duplicar el monto de venta. Instagram, TikTokers, estrategias de acuerdo al target, acercar los formatos de acuerdo a las necesidades de los lectores, y abrir el libro, que sacarte las lecturas para todos, porque también es contenido. Entonces, eso es uno de los retos también que tenemos dentro de la industria. Pero como les decía en un inicio, pueden consultar información en la CANIEL, los contactos gráficas más a profundidad, el tema de qué ventas hacen ventas institucionales, que sí que no, en la CANIEL y en el programa del MEGI, que está. Eso es. Excelente, Claudia, muchas gracias. No sé si antes de darle las gracias a Claudia por su generosidad, por su tiempo, alguien quiera preguntar o comentar algo de esta industria editorial. Acuérdense, muchachos, para los estudiantes es un campo laboral. No solo volteen a lo que ya sabemos que es la industria audiovisual. El mundo editorial requiere especialistas, requiere mercadotecnia, publicidad, por no decir autores, contenido, ¿no? No sé, ¿alguien quiera preguntar, comentar algo?
¿Dudas, preguntas? Muy buena. Maravillosa conferencia. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. También dejo mis datos. Claro, con todo gusto. De hecho, tenemos un programa de prácticas profesionales. A lo mejor algunos de los estudiantes se animen a hacer prácticas un día a la semana o dos. Sí, aquí está. Tenemos un diploma. Muchas gracias, Fer. Gracias. Déjate tomar una foto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No, a ti, oye, Samuel. ¿puedes mandarme tu currículum? Que sí. Porque estamos viendo ahí una materia, pero es para la maestría. Pero si me lo mandas, por favor. Yo te lo mando. Porque tienen que entregar mañana horarios. Bueno. Y Se lo paso. te digo, no es garantía, no, mándamelo a mí. Samuel.martínez, Ajá. Si me lo puedes mandar hoy o al ratito, mejor. Yo te lo mando. Vale. Muchas gracias. Hasta luego, cuídate. ¿Eres doctor? Sí, ¿verdad? Soy maestro. Funciona mejor la restricción. Muchas gracias. Hasta luego. En el video. El video. De acuerdo, Javier. Hay mucha gente por